Cuentos cortos para tiempos cortos. Brevísima antología del cuento atómico. Los cuentos son historia, mito, ficción y como tal existen para ser leídos durante cierto tiempo, ya sea a través de una página, en algunos folios, en volúmenes extensos. En este género tradicional acaecen diversas ramificaciones, las cuales, por su contenido, por el punto marginado en el espacio, por el destino en que intervienen sus personajes, por el tiempo paralelo a la realidad, por su misión incierta, por su infraestructura, por su matiz, por su explosiva coexistencia, van teniendo nombre muy personal, al grado de parecer distantes unas de otras, hasta vérsele como si fuese un nuevo arquetipo de la narración nutrido de cánones propios. Especie de autorrevitalización, ramas de aparente inconexión al encarnar su esencia genuina en supuesta nueva bibliografía. Entre estas subdivisiones existe el cuento corto o también llamado minicuento, relato corto, cuasicuentos, hiperbreves, microficciones, cuentos mínimos, relatos bonsai, textículos, relatos pigmeos, relatos vertiginosos. Lo utilizó Lauro Zavala como título de uno de sus libros. Ficciones súbitas, cuentos alígeros, cuento fantástico y muchos otros nombres de hermoso relieve, dados según el gusto de sus estudiosos, quienes son artífices de una historiografía subjetiva del arte de escribir narraciones breves. Cabe anotar que a esta literatura vanguardista tratan de abatirla con críticas destructivas, males intencionados, con una mofa hiriente hacia el prosista del cuento breve. Se indica a estos audaces de la brevedad de ser incapaces de ejercer la imaginación al circunscribir la palabra en contadas líneas, de pereza mental. Los anteriores sarcasmos se rebaten con el pronunciamiento de Julio Cortázar, uno de los mayores exponentes de la teoría del cuento, maestro del mismo, cuando comparaba al cuento con una esfera. Es algo, decía, que tiene un ciclo perfecto e implacable, algo que empieza y termina satisfactoriamente como la esfera en que ninguna molécula puede estar fuera de sus límites precisos. Esta reflexión es aplicable en la minificción en relación con el cuento extenso, en el haiku, poesía de 17 sílabas, respecto al poema largo, el aforismo en proporción al ensayo, etc. En conclusión, un cuento no tiene valor de cuento por el solo hecho de ser narrado en episodios inacabables, aburridos, inconscientes, merecedores de ser lanzados al olvido. En este caso, el auténtico cuento es indiscutible, penetra, recrea, desentraña, se afirma en el vértigo o se mimetiza de cualquier circunstancia. De forma categórica, el cuento debe cumplir con la premisa de ser cuento, así de sencillo, de narrar, y dejarnos con el asombro a cuestas. No importa si se blinda de extensión o brevedad. Es absurdo y deplorable observar cómo el desdén contra tan extraordinaria escritura promueve la no lectura del microrrelato. El escritor, poeta y ensayista, editor, fotógrafo y cuentista calarqueño Humberto Senegal, en sus constantes indagaciones, propone una nueva naturaleza del cuento y con acierto instituye el nombre de cuento atómico. En uno de sus apartes sobre estas tesis manifiesta: el cuento atómico es invitación a leerse a sí mismo en la página en blanco. Defino el cuento atómico como una minificción que tiene de 0 a 20 palabras, sin cuantificarlas del título, capaces de evocar, enfocar, visualizar y describir una situación determinada con personajes directos o indirectos, identificables en espacios y tiempos definidos. En ocasiones, el cuento atómico se le puede encontrar introducción, nudo y desenlace sintéticos, sin que tales elementos sean necesariamente visibles para la estructura del mismo.
Aquí está la esencia del principio dramático de las tres unidades: un hecho en un lugar limitado, con un número restringido de personajes. En otro de sus apartes, en relación con esta teoría, prosigue: el cuento atómico es siempre mini-ficción y ésta se caracteriza por su extrema brevedad y la presencia de ironía literaria, todo lo cual propicia una estructura paradójica y una relectura cuidadosa. Algunos de los nombres aplicados al minicuento pueden ajustarse al cuento atómico: brevicuento, cuento diminuto, microcuento, cuento en miniatura, nanocuento, cuento instantáneo, relato microscópico, texto ultra brevísimo o ficción de segundos, entre otros, todos con igual capacidad de evocación. Aquí voy a leer una muestra de cuentos atómicos de Ernest Hemingway. Vendo zapatos de bebé sin usar. Fin. De Albert Camus. Compra-venta. En un barecito, una sinfonola anula las conversaciones. Para tener 5 minutos de silencio hay que echarle 5 centavos. Fin. De Franz Kafka, El destino. Una jaula salió en busca de un pájaro. Fin. De Jorge Julio Echeverry Botero, Otoño. Sobre el escaño del parque, una hoja seca, yo. Fin. De Rafael Courtoisy, La fiera. Un rebaño de lobos acechado por un único, terrible cordero. Fin. De Edmundo Valadez, Sueño. Sentada ante mí con las piernas entreabiertas, columbro la vía para cumplir mi sueño de cosmonauta, arribar a Venus. Fin. De George Christoph Lichtenberg. No solo no creía en fantasmas, sino que ni siquiera los temía. Cuando la helada de la muerte cubra de escarcha mis mejillas. Fin. De Ana María Schua. Huyamos, huyamos, los cazadores de letras están aquí. Fin. De Viviana Bernal, Descontinuado. Después de comprar la cabeza, brazos, piernas, el tronco y los órganos, el fantasma le fue imposible comprar la vida. Fin. De Francisco Garzón Céspedes, Armonía. El picor de su ala lo rascó con su mano. Fin. De Aníbal Tres Palacios Villa Britis. El bebedor incorregible alzó la copa y dijo: me voy a tomar el último. Vació la copa y cayó muerto. Fin. De Antonio Escármeta, Desnudo en el tejado. ¿Y qué pretendes? ¿Que viva desnudo en el tejado? Fin. De Hernán Lavín Cerda, El miedo. Nadie anda detrás de mí, pero corre, nadie que ahora se abalanza. Fin. De Juan Eduardo Cirlot, Sueño 1. Una ciudad se derrite lentamente como carcomida por un incendio. Fin. Sueño 2. No me interesa la otra vida, dije, puesto que en ella también hay suplicios y verdugos. Fin.